Listo. Entonces, iniciamos. Quiero que sepan que durante toda la sesión, que vamos a estar aquí alrededor de unos 45 minutos a una hora aproximadamente, este, pueden en cualquier momento hacer consultas a través del chat, no hay ningún problema. Conforme vamos avanzando en la presentación, porque dudas irán ahí surgiendo, así que pueden hacer comentarios o hacer consultas en cualquier momento. Yo les traigo acá una presentación que les voy a compartir en este momento. Permítame nada más para revisar por acá. Ok. Tengo entendido que son estudiantes de la carrera de administración de empresas, ¿es correcto? Es correcto. Ok, y todos están en el primer año, ¿cierto? Exactamente, sí, es Ok, correcto también. perfecto, porque vamos a hablar precisamente de también un poquito el tema de la gestión de las emociones en el mundo de los negocios, ¿verdad? Yo tengo un poquito de experiencia porque he trabajado de manera independiente durante ya varios años y pues sé lo que implica, por ejemplo, el mundo de los negocios, me dedico a varias empresas en este momento, así que pues parte de la experiencia también me permite pues retroalimentar un poquito lo que va a ser la presentación. Me confirman si están viendo por aquí la presentación, ¿la están viendo ahí? Sí. Sí. Sí, ok, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son gestión de las emociones y nada más voy a revisar por acá. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante? Y esa es esta primera lámina de la que vamos a conversar. ¿Por qué es tan importante conversar acerca de estos temas de emociones? ¿Por qué es tan importante que es mi invitación en casi todas mis sesiones, volver a ver hacia adentro, el permitirnos sentir, el permitirnos saber qué es lo que está pasando por dentro de nosotros? Y esta presentación la he basado mucho en un libro que tengo por acá. Acá está. eh, de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, es el libro en el que más he fundamentado como este proceso. Y él precisamente dice dentro del libro que las personas emocionalmente expertas cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida. Tienen más probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en su vida, dominar los hábitos mentales que favorezcan su propia productividad. Fíjense que, y eso no solo lo dice Goldman, o sea, lo dicen un montón de autores sobre los estudios, digamos, de las características de personas que son líderes, de personas que son gerentes, personas que son dueñas de empresas. Cómo las habilidades emocionales siempre son el rasgo a destacar, ¿ok? Y digamos, hacen comparaciones, inclusive el libro es bien interesante cuando compara el tema del desempeño del coeficiente intelectual versus el tema de la inteligencia emocional, y se dan cuenta, por ejemplo, de que muchas ocasiones las personas que tienen un coeficiente intelectual alto no necesariamente son las personas, digamos, de más éxito, ¿verdad? En el sentido de percepción social, ¿no? Siempre estas personas, por ejemplo, estas personas altamente emocionales y altamente exitosas, no necesariamente eran las más inteligentes, ¿verdad? En el sentido, digamos, de la intelectualidad como, digamos, conocimiento, ¿cierto? Como proceso educativo. Y en ese sentido, el aprender estas habilidades emocionales y el aprender a manejar este espectro de emociones nos permite tener ventajas. Por eso es tan importante, por eso es tan importante hablar de estas emociones y aprender a gestionarlas. Porque lo primero que les voy a decir es que las emociones hay que educarlas. ¿Ok? Las emociones nos son como de cierta manera un caballo desbocado y ese caballo de cierta manera necesita una rienda, necesita que lo dominemos, no que él nos domine a nosotros. Y de eso se trata esto. Voy a empezar contándoles un poquito algo bien interesante, que es un poquito el papel de las emociones dentro del proceso evolutivo. Resulta que las emociones, nada más voy a ver un segundo por acá para ver una cosa. Permítanme nada más un segundo. Voy a salirme aquí de la presentación un momento. Y
Ya se las vuelvo a compartir. Ok. Ok, listo. Entonces, creo que no le compartí. Permítame un segundo otra vez. Así. Ok. Esta parte a mí me pareció interesantísimo el papel de las emociones dentro del proceso evolutivo porque resulta que las emociones fueron primarias al proceso racional, ¿ok? Los científicos y las personas expertas lo que dicen es que el cerebro, digamos, evolucionó de lo más profundo, digamos, hacia lo más externo. Las capas externas del cerebro son más nuevas y lo más profundo es lo que está más adentro es más primitivo. Resulta que estas emociones nos permitieron tener ciertas respuestas fisiológicas para asegurar la sobrevivencia. ¿Ok? Y por eso, pues tenemos esta magnitud de cerebro, de máquina aquí, ¿verdad? Que es algo increíble, es algo, por supuesto, que tomó millones de años, no fue de un día para otro, y que nos permite hoy, pues, generar estos procesos intelectuales tan interesantes, pero el cerebro emocional fue primero que el cerebro racional. Y eso es bien interesante y les voy a decir por qué. Porque cuando el cerebro emocional sube, el cerebro racional baja. Es como un juego de protagonismos, ¿ok? Entonces, este cerebrito emocional, cuando está muy alterado, muy, ¿verdad? Muy alto, con emociones muy altas, muy, digámoslo así, excitadas, este cerebro racional disminuye. Entonces ahí es cuando decimos cosas como, por ejemplo, yo no sé en qué estaba pensando, ¿verdad? Es que yo reaccioné así y yo no sabía en qué estaba pensando. Bueno, literalmente no estabas pensando, solo estabas sintiendo porque en ese momento, básicamente, el cerebro racional, que es más débil, estaba apagado. Esto de las respuestas fisiológicas, vieran que es bien interesante y les voy a pedir que me digan en el chat, porque la idea es un poco interactuar, ¿no? Vamos a, digamos, como desmenuzar algunas de las emociones que más comúnmente sentimos. Vayámonos, por ejemplo, a una bien intensa como la ira, la furia, el enojo. Cuando sentimos ira, tratemos de pensar, tratemos de concientizarnos qué sentimos a nivel corporal, qué pasa a nivel corporal, qué se nos dispara en el cuerpo, qué sentimos. Cuéntenme un poquito, qué reacciones físicas tenemos, por ejemplo. Cuéntenme ahí en el chat o si quieren abrir los micrófonos, no hay ningún problema. Cuando sentimos ira, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? Como adrenalina. Ok, ajá. Pero no tanto como a nivel químico, sino a nivel del cuerpo. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Está como es que no diría calor, pero uno A como mí que a veces sí, se... como que me caliento yo a veces. Sí, Ajá, ajá, La exacto. el pecho se pone roja. caliente y el cuello a mí me pica. Se pone tenso. Ok, Uno necesita como respirar mucho y respirar muy Sí. lento porque todo está como muy... O sea, uno se acelera mucho también. ajá, ok. ¿Qué O más? El se, corazón late como súper fuerte. A mí me Ajá, pasa eso. y se tensan los brazos también. correcto. Ajá, ok. Ahí hay varias bien interesantes. La respiración se acelera, ¿verdad? Estás como que, ¿verdad? Cierto. Esa respiración acelerada y corta, además. La presión arterial se dispara, entonces sentimos que el corazón se acelera. Acá, por ejemplo, están poniendo hormigueo en el cuello, tensión, el corazón late fuerte, adrenalina, llorar. Ajá. Llorar, eso tiene que ver con las alteraciones a nivel, por ejemplo, del sistema nervioso central. Eh, entonces, vamos a ver acá el que nuestro cerebro es muy bueno identificando rostros. Está relacionado con el hecho de que las emociones hayan sido primero que la racionalización. Ok, vamos a ver. El que el cerebro sea muy bueno identificando rostros está relacionado con el hecho de la que se les emociones. Ok, ahorita voy a hacer un comentario, bueno, voy a adelantarme un poquito al respecto. Voy a decir nada más una cosa, pero más adelante esa respuesta se va a contestar mucho mejor. Lo único que voy a decirles es la siguiente frase. Información más emoción es igual a memoria a largo plazo.
por lo general recordamos rostros que están relacionados con una alta emoción. Entonces, puede ser que sí tenga bastante relación, pero eso ahorita lo vamos como a profundizar un poquito más. Entonces, volviendo al tema de, por ejemplo, lo que sentimos, hay una que dijeron bien fuerte, que sentimos como algo en los brazos, como una tensión en los brazos. Y cierto que no, que cuando sentimos furia, por ejemplo, queremos como golpear algo, es como que, ¡ah!, ¿verdad? Y golpeamos la mesa, golpeamos lo que sea, o sentimos como una presión bien fuerte acá en los brazos. Entonces estamos, ¿qué es la respuesta fisiológica de sobrevivencia? Nos dice aquí Goldman precisamente que cuando ocurre ira, fluye la sangre a las manos y así resulta más fácil tomar un arma o golpear a un enemigo. El ritmo cardíaco se eleva y un aumento de hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte para originar una acción vigorosa. Eso, en términos evolutivos y en términos de sobrevivencia, era muy funcional. ¿Me entienden? Entonces, cuando en el proceso de la cadena evolutiva estaban los enemigos, sentir furia, sentir ira nos permitía estar dispuestos a la guerra, a la batalla, ¿ok? Por eso sentimos esas reacciones y yo me decía, claro, qué interesante, con razón, cuando yo siento ira tengo como ganas de golpear algo o golpea algo así, ¿verdad? Bien fuerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, con reacciones con emociones como el miedo? ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Nos sudan las manos. Sudan las manos, significa que aumenta la sudoración. ¿Qué más? Uno pierde color, o sea, se pone pálido. Se puede poner, ajá, miedo como de nervioso, ajá. Es decir, que uno se pone como tenso. No tenso como cuando uno se enoja, pero tenso como que uno, como que todo afecta y todo asusta y todo es como propenso a ponerlo mal a uno. Ajá, ok, muy bien. Ajá, dice por acá Temblor. taquicardia, nos paralizamos, ajá. Temblor. Bueno, a mí me pasa que si me asusto mucho, me pongo como a temblar. Ujú. Se altera el ritmo cardíaco, entonces uno se le altera así como la presión, ¿verdad? Correcto. Ok, con el miedo, porque una de las cosas que aquí vamos a ver, por supuesto, es que entre más complejo el sistema emoción, el sistema social en el que estemos involucrados, pues eso va a hacer que la expresión de las emociones se adquieran diferentes matices, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la respuesta biológica y fisiológica del miedo, una es, por ejemplo, bombardear sangre a las piernas para correr. Entonces, cuando sentimos susto, es como que queremos salir corriendo, ¿verdad? Esa puede ser una reacción, pero otra reacción puede ser paralizarnos, ¿cierto? Y en el caso, por ejemplo, lo que decía el libro de cuando nos paralizamos, igual que la tristeza, por ejemplo, que sentimos como una caída de la energía, es precisamente ahorro de energía, es como casi como una especie de hibernación, ¿verdad? Entonces nos permite ahorrar energía, refugiarnos, protegernos, ¿verdad? Es un mecanismo de defensa. Y igual que la alegría, igual que la felicidad. Por ejemplo, cuando sentimos felicidad, aumentan los niveles de dopamina. Eso significa que hay un aumento en los niveles de energía, hay un aumento, por ejemplo, en las sensaciones o en la percepción del buen humor, de que los malos sentimientos no nos van a afectar, y eso nos dispone cierta vigorosidad al trabajo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, las emociones tienen dentro del proceso evolutivo una función bien, bien importante. O sea, nos permiten tomar acciones que nos permiten sobrevivir, ¿de acuerdo? Y eso es bien interesante porque vamos a ver, de todas esas reacciones fisiológicas que sentimos, ¿cuál creen ustedes que es la única que conscientemente podemos controlar? Cuando hablamos de que se nos alteró la presión, de que se nos alteró el ritmo cardíaco, de que sudamos, de que sentimos un bombardeo a los músculos, de que se nos altera la respiración, de que nos paralizamos. ¿Cuál de todas esas reacciones fisiológicas es la única que podríamos controlar conscientemente? Ajá, correcto, Gabriel. Ahí lo dijo, la respiración. ¿Por qué creen que entonces cuando nos hablan de meditación y de que cuando usted se siente furioso, ¿qué es lo que nos dicen? Respire, tranquilo, a ver,
sí, ¿verdad? Y entonces, pum, ya respiro, entonces ya como que me tranquilizo. O cuando estamos muy alterados y estamos llorando, ¿verdad? Es como que, ¿verdad? Así es ese ahogamiento. Y entonces, ¿qué nos dice la otra persona? Tranquilo, respire, respire profundo. Y uno es como que, ¿verdad? Así como que, porque es la única reacción fisiológica que podemos controlar conscientemente. Entonces, si yo altero una reacción fisiológica de mi cuerpo como la respiración, eso genera o desencadena una serie de reacciones en los otros sistemas del cuerpo. ¿Ya? Si yo respiro profundo, bajo el ritmo cardíaco y disminuyo la presión, el bombeo de sangre a los músculos. Por eso me puedo tranquilizar. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes aprenden a leer lo que ocurre en su cuerpo, ustedes pueden controlar y gestionar mejor esas emociones. Si yo sé que la ira me genera un bombeo de sangre y una reacción impulsiva a mis manos, y yo soy consciente de eso, yo puedo controlar. Controlando el cuerpo, puedo controlar el estado emocional. Por eso el tema de la respiración y por eso se insiste tanto y todo el mundo habla de que la respiración y respire casi, respire así y no sé qué, porque la respiración es una reacción fisiológica que ustedes pueden controlar y que desencadena reacciones en el resto de los sistemas del cuerpo. ¿Ok? Por eso era tan interesante y por eso les comentaba este tema de las emociones como claves en ese proceso de evolución, porque seguimos siendo como sea animales, seguimos teniendo un cerebro que su mayor parte es instintiva, es un cerebro altísimamente emocional y la parte racional, toda esa parte que nos hace humanos, ¿verdad? Ese neocórtex dentro del cerebro es muy nuevo, es muy, muy nuevo y por ende es muy débil. Precisamente acá es eso que les estaba diciendo. El cerebro emocional es más primitivo. De hecho, el cerebro emocional, una de las partes de ese cerebro emocional que a mí me pareció interesantísima es la amígdala. La amígdala es como ese puntito ahí que está en la pantalla, que ustedes pueden ver, es de lo más profundo del cerebro, entonces es lo más primitivo. Y de ahí empezó como a expandirse y a generar las otras capas. El neocórtex, donde está la parte racional, son las capas más externas. ¿Qué pasa con esto? La amígdala actúa en nuestro cerebro como un depósito o como un banco de memoria. Entonces, en ese proceso de crecimiento y de socialización, ¿qué es lo que va pasando? Que el cerebro va acumulando ciertas experiencias y entonces cuando ya digamos de adultos, por ejemplo, o de más grandes, tenemos experiencias y eso despierta ciertas emociones, están altísimamente vinculadas a lo que en ese depósito se haya almacenado. Entonces, por ejemplo, típico ejemplo, el miedo a las cucarachas. Nosotros no teníamos miedo a las cucarachas hasta que alguien nos enseñó que teníamos que tenerle miedo a las cucarachas. Y entonces venimos de adultos y adultas, ustedes y yo, y vemos una cucaracha y decimos, ¡ay, una cucaracha! Porque ahora, eso es un miedo que aprendimos, ni siquiera es racional, porque decime a mí cuál es el riesgo que corres con una cucaracha. ¿Cuál es el peligro inminente? Ninguno. ¿Me entienden? Desde un ejercicio racional no existe tal riesgo, pero resulta que en ese depósito de memoria que tenemos está almacenado tanto el miedo a las cucarachas que nuestra respuesta automática es ¡uah! Y gritar y hacer un desmadre, ¿verdad? Tiene que ver con lo que depositamos en esa memoria, ¿ok? Porque el cerebro emocional es el cerebro de la memoria. Nosotros guardamos el recuerdo solamente de la información que está vinculada a altas emociones. Si no piensen, por ejemplo, echemos el cassette para atrás, ¿cuáles son las experiencias que ustedes recuerdan de niños? Así, lo más
lo más lejos que ustedes puedan ir en su historia personal. Cuando me mordieron. ¿Perdón? Cuando me mordieron de chiquito. Ok. Es mi primer recuerdo. Ok, que te mordieron. ¿Por qué? Cuando mi papá me pegó con un paraguas, ese es el trauma de mi vida. Yo tengo uno similar. Es que A mí me pasó lo mismo. fue como cuando sentí ira por primera vez, como tenía como 3 años. Y es como el primer recuerdo que tengo en mi vida. Sí, y están vinculados a altas emociones, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros generalmente guardamos en nuestra memoria, en esa memoria que está ahí, ¿verdad? Es como nuestra tarjeta de memoria, solamente las experiencias y la información que están vinculadas a altas emociones. Porque si yo les pregunto algo tan banal, llamémoslo así, como ¿qué desayunaron ayer? Es como que, espérate para ver un toque, como que era, hoy decía, si hoy desayuné, ayer desayuné. Mentira, es todo un ejercicio emocional, ¿me entendés? Porque no está vinculado a algo emocional. ¿Saben por qué casi nunca nos acordamos de lo que aprendemos en las clases? Y yo sé que aquí, ¿verdad? Estamos dentro del sistema educativo, pero es que hay que hablarlo. El sistema educativo es bajísimamente emocional, por eso casi nunca nos acordamos de nada. Por eso a veces estudiamos para los exámenes y salimos del examen y ya no nos acordamos de nada, porque no hay vinculación emocional. Entonces, ¿qué es lo que O tenemos que hacer? sea, Ajá. o sea que si nosotros amamos a la profe Anita, es muy probable que nos vaya bien porque nos acordamos. Por lo menos tienen una experiencia positiva y eso les permite Yo recordar tengo más una cosas. pregunta. Claro, adelante. Digamos, es que a mí me ha pasado muchas veces que voy ahí, no sé, por la calle o estoy en la casa o algo y huelo algo y a veces dependiendo del aroma me acuerdo ¿Te de algo así acordás? muy viejo. O sea, Claro. como, no sé si eso está relacionado con esa parte del cerebro también. Tiene todo que ver porque igual, digamos, los sentidos también son muy primitivos, por supuesto. Entonces, todo lo que es el sistema olfativo está conectado con la parte más interna del cerebro. Y entonces eso dentro de nuestro cerebro genera relaciones, ¿verdad? Ahí, digamos, una relación. Entonces, por ejemplo, yo llego y voy por la calle y huelo una fragancia y tal vez era la fragancia que usaba el exnovio o la exnovia. Entonces, como que oh, pum, y el recuerdo inmediato, porque hay vinculaciones, hay relaciones, ¿verdad? En nuestro cerebro, pero es biológico, pero también es social y cultural, porque como les digo, eso que está ahí depositado en esa memoria es completa y absolutamente basado en las experiencias de socialización que tengamos. Por eso no a todos nos asustan las cucarachas, no a todos les asustan las serpientes, no a todos les asustan las mismas cosas, porque tiene que ver con lo que almacenamos ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo chiva de esto y qué es lo que me encanta? Lo que me encanta es que el cerebro, es más, voy a volver aquí a la presentación, porque eso lo tengo ahí. Vamos a ver si esa es la que sigue. Ok, antes de pasar a lo siguiente, es importante que sepan que las emociones dentro de este depósito, ¿verdad? Que es la amígdala, esas emociones, esas maneras en que reaccionamos están hechas para protegernos de las experiencias pasadas. ¿Ok? Entonces, si yo aprendí que la cucaracha era un riesgo, en este momento yo siento miedo cuando veo a la cucaracha porque percibo que es un peligro o percibo que es un riesgo y por eso me genera miedo, me genera esa respuesta. ¿Ok? Ahora, lo que habría que revisar es si esa respuesta que yo estoy sintiendo tiene una lógica o no. ¿Qué es lo chiva? Que yo puedo reinterpretar y yo puedo agarrar esa información, reinterpretarla y generar un banco de memoria nuevo, diferente, que me permita tener reacciones emocionales diferentes. Eso es lo chiva, porque resulta que dentro del cerebro nada está dado por sentado o nada es así como está. Dentro de nuestro cerebro todo es maleable, todo es cambiable, llamémoslo así. Todo puede modificarse. Entonces, si yo tenía ese temor,
yo puedo reestructurar ese depósito de memoria para tener reacciones diferentes. Eso es lo maravilloso de esto que les estoy diciendo. Aquí está lo que les comentaba ahora temprano. La información, dice Jim Quick. Jim Quick es un experto en todo lo que tiene que ver con memoria y etcétera. Él dice que la información más emoción es memoria de largo plazo. Entonces, queremos aprender cosas que nos queden, digámoslo así, perpetrarlas, expandirlas en el tiempo. Tenemos que adjudicarles altas emociones. Y lo que, vamos a ver, si tratamos de pensar en los recuerdos más anteriores, cuando yo les pregunté, por ejemplo, a ustedes, ¿cuáles son los recuerdos que más tienen? Creo que todos o casi todos comentaron recuerdos asociados a experiencias negativas. Me mordió el perro, me asusté, no sé qué, etcétera. Porque las emociones negativas, pues, generalmente tienen más alta emocionalidad dentro de nuestro cerebro. Las emociones positivas son como más intencionadas, ¿verdad? Yo intencionadamente siento felicidad, siento alegría, siento entusiasmo, pero las reacciones negativas son como más automáticas, ¿ok? Básicamente porque eran más funcionales en nuestro proceso evolutivo. Entonces, si yo aprendo a gestionar estas emociones, yo puedo mezclarlas con información, tener memoria a largo plazo, porque dice Jim Quick que las decisiones que tomamos se hacen con el conocimiento que recuerdan, que recordamos. Solo con conocimiento que recordamos podemos tomar decisiones. De nada sirve que ustedes hoy, no sé, se lean un libro de gestión de proyectos, de negocios, lo que sea, y ustedes no se acuerden de eso mañana. O cuando estén gestionando su propia empresa o la empresa de otro, no se vayan a acordar de esa información. No van a poder tomar decisiones correctas aunque ustedes tengan el título académico de no sé qué. Solamente con información que recuerdan. Y si para recordar esa información tengo que vincularla con emociones, esto entonces me abre un espectro grande de posibilidades, porque ¿qué significa? Que yo puedo tomar la decisión, yo puedo responsabilizarme de ejercer esas emociones. Yo no tengo que esperar que otro lo haga por mí. Yo puedo hacerlo por mi cuenta. ¿Ok? Esto es lo que les decía. El circuito cerebral implicado, dice Goldman, es extraordinariamente maleable. Significa que puede cambiar en todo momento. ¿Qué significa eso? Que aquí no cabe la expresión de, como decía Betty la Fea, yo soy así. Eso aquí no cabe. Eso aquí no entra, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque acá todo es posible cambiarlo. Y existe la posibilidad de transformación absoluta. Entonces, esa cosa de no, es que yo ya soy así de triste, o yo ya soy así de furioso, de iracundo, yo siempre reacciono y yo soy así, y yo soy así. Aquí eso no cabe. Siempre existe la posibilidad dentro de nuestro cerebro de ser diferentes. Y créanme por experiencia personal que eso es real. Porque yo siempre me identifiqué como una persona cohibida, inhibida, triste. Yo siempre pensé o decía, yo soy tímido, ¿cómo se llama? Yo me da vergüenza todo, no sé qué, yo no puedo. Y adivinen qué, cuando rompí con esos patrones, sí pude. Entonces, uno puede tomar esa decisión de cambiar y de reestructurar la mente. No es de hoy para mañana, por supuesto, es un proceso, pero que se puede, ¿ok? Yo Ahí tengo una pregunta, perdón. Sí, claro, decir. ¿Cuál sería o cuáles serían las emociones más recomendables para vincular a una información que uno esté, o sea, si yo quiero recordar una información de un libro, ¿qué emoción tendría como que relacionar o... Ve, está súper comprobado que los niños, por ejemplo, que se divierten en sus procesos de aprendizaje, aprenden más. ¿Ok?
que cuando vos, por ejemplo, estás educando a un niño y haces que el niño juegue, y haces que el niño se ría, y haces que el niño se divierta, aprende más rápidamente. Funciona en cualquier etapa de la vida, en realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan los expertos? Que de alguna manera le demos entusiasmo y felicidad a nuestros procesos de aprendizaje, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decir, porque también cada persona tiene procesos diferentes de aprendizaje. Hay personas que son más visuales, hay otras personas que son más auditivas, hay otras personas que son más kinestésicas, entonces necesitan como tener contacto con el objeto de aprendizaje. Eso es, digamos, personal, llamémoslo así. Pero entonces, si yo digo, a mí la verdad que, vamos a ver, por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia, me encanta, pero me aburre leer. Entonces yo puedo decir, bueno, no voy a leer, sino que voy a buscar documentales. Y entonces yo puedo decir, wow, mira qué tan chiva eso, ¿verdad? Y emocionarme con las cosas que estoy aprendiendo. Si, por ejemplo, por el contrario, yo soy más kinestésico y quiero aprender sobre procesos, digamos, de empresas, ¿no? De manejo de la empresa y tal, en lugar tal vez de leer el libro, porque yo puedo decir, bueno, es que el libro me parece un poco aburrido, no sé qué, pero ¿cómo sería si hablo con fulanito de tal, que yo sé que tiene una empresa y tal vez como que yo pueda ir a visitarlo, hacer como una especie de trabajo de campo y entonces que me cuente cómo él gestiona su empresa? ¿Me entienden? Y hacer Una pregunta, que esos procesos sean así. perdón Sí. por interrumpir. ¿Qué es kinestésico? Kinestésico es ese proceso de aprendizaje de que yo necesito como estar en contacto, yo necesito tocar, necesito como interactuar con el objeto de aprendizaje, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los chicos que son kinestésicos, ¿verdad? Cuando son pequeñitos, yo identifico que son kinestésicos porque, por ejemplo, les gusta más jugar con las manos, con plasticina, les gusta estar en contacto, ¿verdad? Necesitan como mantener ese contacto. Entonces, a eso se refiere eso. Hay personas que son más auditivas, que dicen, no, yo me acuerdo más de las cosas que yo escucho. Entonces, son las personas que están en clases y se acuerdan de lo que la profesora o el profesor dijo, no tanto de lo que vio en la pizarra o vio en el libro, sino de lo que escuchó. Y otras personas que son más visuales y dicen, no, yo me acuerdo de ese gráfico que puso la profesora en la pantalla, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, cada persona tiene procesos de aprendizaje diferentes, pero definitivamente sí o sí es entusiasmémonos con lo que estamos aprendiendo. Ahora, no todo dentro del proceso de aprendizaje, digámoslo así, es diversión o es divertido. Hay cosas, por supuesto, que de ahí no nos gustan. Yo estudié trabajo social y me acuerdo que había una parte de estadística que yo decía, ay, ¿verdad? Es como que... Pero vieran que es interesante porque hoy, por ejemplo, yo reviso estadísticas relacionadas con el tema masculinidad y yo digo, ¿qué tan chiva esa información? Yo no tenía ni idea de eso. Entonces, claro, agarré algo que no me gustaba, digámoslo así, pero vinculado a una temática que sí me encanta. Y entonces eso me entusiasma y me hace recordar ese detalle, ese dato más fácilmente. Cuando eso que yo estoy estudiando me emociona, me hace recordar los datos fácilmente. Entonces, eso es la cuestión que dice Jim Quick aquí, que que la información con emoción es memoria a largo plazo. ¿Ok? Bien. Ahora sí, hablemos específicamente de las emociones y qué son las emociones. Vean, dentro de lo que yo he aprendido y que lo tengo súper claro, es que las emociones son una suma, son un resultado. Son un resultado de pequeñas decisiones, son resultados de rutinas, son resultados de hábitos. ¿A qué me refiero con esto? Resulta que hace unos días, conversando con un amigo mío del colegio, de hace muchos años tenemos de conocernos, y entonces viene y me dice, Eddie, mira, yo necesito que conversemos un rato. Fíjate que el otro día de ahí me puse furioso en el carro y literalmente reventé el parabrisas del carro.
con el celular, lo tiré y reventé el celular y reventé el parabrisas. Entonces yo, pues nada, vengo, sí, claro, tengamos una conversación online, no sé qué. Y entonces ya nos conectamos, empezamos como a hablar y le digo, bueno, ¿y qué pasó? Ah, no, bueno, no sé qué. No, pero es que no te he dicho, fíjate que es que me quedé sin trabajo. Y fíjate que, la verdad que todo esto de la cuarentena, metido en la casa, me tiene ahogado. Yo ya, o sea, yo ya no sé qué hacer. Para rematarme, se peleó con la esposa, no sé qué, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando yo leo esto, ¿qué es lo que pasa? Que lo que ocurrió en el carro simplemente fue el detonante, pero su estado emocional, o sea, el estado mental en el que él ya estaba, era el campo perfecto para que en el momento en que ocurriera el detonante, esa vaina explotara. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si él hubiese tenido un día donde, bueno, va a su trabajo normalmente, se gana su plata, la esposa se despierta de buen humor y mi amor y no sé qué, y escucha musiquita y taca, taca, ta? ¿Ustedes creen que él reaccionaría de esa manera en el carro? Es probablemente que no. Entonces, aquí es cuando yo les digo que las emociones son una suma, es producto de una rutina. ¿Por qué? Porque tiene que haber, para que se genere una reacción, a menos que el detonante, el evento detonante sea como tan intenso que genere una reacción emocional como inmediata, como un disparo, ¿verdad? Como por ejemplo cuando te avisan de una mala noticia, tal vez de algún fallecimiento o alguien que está enfermo, es algo muy, muy fuerte, ¿verdad? Muy intenso. Pero de lo contrario, la mayoría de las cosas que vivimos cotidianamente no son tan intensas como para generar tales reacciones. Tiene que haber como le llamamos, como un caldo de cultivo, ¿verdad? Como que ya la mente está lista para que esa reacción reviente, ¿ok? A veces muchas personas llegan y dicen, uno ve a mucha gente estresada, digamos, normalmente en la calle o en la vida cotidiana, es como que todo el mundo anda de malas, todo el mundo anda así como con cara de, ¿verdad? Y si vos revisas la rutina de esa persona, resulta que esa persona se levantó, probablemente tuvo una mala noche, se levantó en carreras, vio las noticias. Entonces, ¿de qué están llenas las noticias? De sangre y pobreza, ¿verdad? Y muerte. En las presas, un chavalo llegó, le metió el carro, entonces ya la otra persona lo madreó todo y etcétera, etcétera. Llega a su trabajo y ¿cómo va esa persona ya a trabajar? Probablemente indispuesta o emocionalmente dispuesta a la furia, al enojo, ¿verdad? A la ira, a la frustración. Y entonces, evidentemente, como ya está en ese estado mental, pues probablemente sus experiencias van a ser negativas. Y entonces llega y dice, ay, es que no, este trabajo es una, y mi vida es una, y todo es una, ¿verdad? Porque hay una disposición emocional y hay una rutina diaria que alimenta esas emociones, que es una de las cosas entonces en las que hay que fijarnos en qué rutinas estamos teniendo, en que si yo tuve este evento emocional, ¿qué pasó ese día? Por ejemplo, yo puedo empezar a evaluar, ok, ¿qué pasó ese día? Sí, claro, de ahí como mi amigo no iba a reventar el celular contra el parabrisas, si se había quedado sin trabajo, si se había peleado con la novia y está frustrado de estar metido en la casa. No hay ninguna posibilidad de que él sienta felicidad, alegría, entusiasmo, tranquilidad, serenidad, paz. No existe. No hay posibilidades. Las emociones son un juego de posibilidades que van a fluctuar en ese proceso de hábitos y rutinas que tengamos. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere esto de las emociones como una suma, como un resultado, como algo que yo puedo provocar o incentivar a que genere, a que suceda, etcétera, ¿verdad? Entonces, dice el autor, dice Goldman, que cuando definimos a
a una persona emocionalmente inteligente, ¿verdad? O sea, escuchamos mucho en muchos lugares hablar de eso de inteligencia emocional. ¿Por qué inteligencia? ¿Por qué se le llama inteligencia emocional? Por lo que les digo, porque tiene que haber un proceso educativo de estas emociones. Hay un proceso intencionado. Esa es la clave. Hay un proceso intencionado donde yo gestiono intencionadamente esas emociones, como otra vez a través de mis rutinas, a través de mis hábitos, a través de ser consciente de lo que pasa en mi cuerpo cuando siento ciertas emociones, etcétera, en ciertas circunstancias, cuando puedo empezar a racionalizar esas reacciones que yo estoy teniendo. Entonces, ¿cómo definimos a una persona emocionalmente inteligente? Es la persona que conoce sus propias emociones, ¿verdad? Este es como el esquema, como el perfil. Y conociendo el perfil, yo puedo saber en qué áreas puedo trabajar. Entonces, las personas emocionalmente inteligentes conocen mejor sus propias emociones, son conscientes de sí mismas, pueden racionalizar y explorar sus emociones, ¿ok? Pueden además de eso manejar esas emociones, pueden controlar ese impulso, ¿verdad? Las personas emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de automotivarse ante circunstancias desafiantes. Es como ese diálogo interno, ¿no? No sé si les ha pasado, pero a veces pues yo me agarro como diciéndome a mí mismo como no, qué difícil, no, este mes no se va a lograr la meta, por ejemplo, de los negocios, no, este mes no vamos a poder cerrar las ventas, no, es que ya está muy difícil porque ya pasó medio mes y no sé qué. Ok, emocionalmente algo bruto, ¿verdad? Es lo que yo me digo a mí mismo. Y entonces, claro, cuando yo logro identificar ese diálogo interno, yo puedo hacer el cambio del switch y entonces decir, no, suave, no, sí se puede porque en otros momentos ha logrado. ¿Qué ha pasado en experiencias pasadas? No, lo que ha pasado es que sí logré la meta a pesar del contratiempo, a pesar de esta circunstancia, lo que significa que yo sí puedo lograr esto que me quiero proponer. ¿Me entienden? Es ese diálogo interno lo que se refiere a la automotivación. También son capaces de reconocer las emociones en los demás. Eso se llama empatía. Cuando yo puedo ver en la otra persona lo que está sintiendo y reconocerlo y validarlo. ¿Ok? No justificarlo, no como hundiendo más a la persona, como que, ay, es que estoy deprimido, amigo. No, sí, tenés toda la razón de estar deprimido, porque qué vida tan desgraciada. No, eso no es empatía, ¿verdad? O sea, es la capacidad de reconocer en la otra persona lo que está sintiendo, por qué la está sintiendo y de cierta manera abrirle un panorama a la persona y decirle, bueno, ¿y qué tan justificado está eso que estás sintiendo? Y te parecería racional verlo desde otra perspectiva, porque desde donde lo estás viendo has valorado esto, esto y esto. Y también las personas emocionalmente inteligentes definitivamente son más capaces de tener relaciones interpersonales positivas, ¿ok? Lo cual es demasiado importante en lo que ustedes, o sea, para mí todo esto que está aquí definitivamente es el perfil emocional de lo que ustedes están dedicándose a hacer. ¿Por qué? Porque en el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, en el mundo de la administración, por ejemplo, cuando ustedes van a negociar, ¿ok? Cuando ustedes necesitan negociar algo, definitivamente ustedes tienen que ser emocionalmente inteligentes. Ustedes no pueden dejarse llevar por una cuestión impulsiva del quiero ganar o del qué miedo o del que me va a decir o del no validar, por ejemplo, lo que ustedes están proponiendo, etcétera, etcétera. Tiene todo que ver. Entonces, definitivamente, ser ustedes vigilantes de esto que sienten es demasiado, demasiado importante en su carrera. ¿Ok? Ahora, aquí hay algo de verdad que les digo, espero que les quede bien, bien claro. Yo les vine a proponer controlar el impulso. No les estoy diciendo que anulen las emociones. No les estoy diciendo no sientan, porque hay una confusión en este tema, la inteligencia emocional, de creer que ser emocionalmente inteligente es nunca enojarme.
es nunca estar triste, es siempre estar feliz o siempre estar entusiasmado o entusiasmada. Eso no es inteligencia emocional. Ni siquiera es saludable, ni siquiera está recomendado, ¿me entienden? Una cosa es controlar y otra cosa es anular las emociones. Y lo voy a poner con un ejemplo. Con un ejemplo que se me ocurrió ayer que creo que puede ser simpático. Para mí este tema es como cuando ustedes, bueno, tal vez, no sé si todos tendrán la experiencia, pero es como cuando usted prende la llave del gas y prende la llamita, ¿verdad? No sé si todos tienen la experiencia y todas tienen la experiencia como de haber cocinado alguna vez en cocina de gas, pero es como uno llega, abre el gas y prende la llamita. Entonces, no existe posibilidad de cocinar lo que queremos si yo no prendo la llama. Pero yo sí puedo controlar cuánta llama voy a ponerle, cuánto fuego, ¿verdad? Yo puedo aumentarlo o puedo disminuirlo, dependiendo de lo que yo necesite en ese momento. Esa es la vida. Y eso es todo. Yo puedo controlar cuánta emoción necesito sentir en ese momento dependiendo de lo que yo estoy viviendo, de la circunstancia. De eso se trata controlar. Yo tengo la capacidad de controlar esa llave y de que esa llama no se me salga de control. A eso me refiero con controlar. ¿Por qué? Porque si no hay llama, si no hay fuego, de ahí prácticamente no hay resultado. No se puede lograr lo que quiero, ¿verdad? Entonces, volviendo a la anterior, no es anular las emociones. Anular las emociones sería una mutilación emocional y aquí no se trata de eso. Es controlar los impulsos que son básicamente la base del carácter y la voluntad. Si ustedes ven a las personas altamente exitosas, ellos saben controlar eso, saben controlar sus impulsos, saben estar pendientes de lo que están sintiendo y frenarse si saben que lo necesitan o disparar una emoción si saben que es lo que necesita en ese momento. No sé si se entiende acá la diferencia, si hasta aquí hay alguna pregunta al respecto. Vamos a ver, voy a ver acá el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre empatía y simpatía? La diferencia básicamente es que la simpatía es como identificarme. Yo puedo identificarme con vos porque me parece simpático. O sea, yo puedo sentir una cordialidad y un estado de comodidad con tu presencia. Eso es simpatía. La empatía es más bien una perspectiva de observar. Yo no, digamos, la simpatía de cierta manera es como un juicio, ¿verdad? Como que, ay, me caíste bien, ¿verdad? Me caes bien, me parece simpático. La empatía es más como la capacidad de ver qué estás sintiendo. Independientemente de que me parezcas simpático o no, de que me parezcas una buena o mala persona, de que me sienta como a gusto o no con vos. La empatía es esa posibilidad de reconocer en vos lo que estás sintiendo y poder de cierta manera también como ayudarte a valorar otras posibilidades de reconocer esas emociones. Espero que... Una pregunta. Sí. Digamos, por ejemplo, el control del impulso se puede dar o puede ser un resultado a la hora de nosotros conocer nuestras emociones. O sea, cuando ya yo conozco mis emociones, como que me hago así un autodiagnóstico. Puedo identificar. Perdón. Es que adelanté ahí la presentación. Otra Tranquilo, vez. no se preocupe. Digamos, para yo controlar mi impulso, se puede decir que primero tengo que conocer mis emociones y poder manejarlas, o sea, como saber cómo reacciono ante ciertas situaciones para poder manejar como lo que voy a sentir o los resultados que pueden. Ajá, o sea, okay. El control del impulso es como un resultado de si yo conozco bien o no conozco mis emociones. Definitivamente, por eso estaba de primero en la línea, digamos, como de las esferas de la inteligencia emocional, porque si vos no lo reconoces, pues ¿cómo controlar algo que no conoces? ¿Verdad? Entonces, tiene que ver con, ok, como esa autoobservación, qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo, qué es lo que está pasando en mí, y entonces decir, ok,
yo no, o sea, yo puedo tomar en medio de ese fuego una decisión. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre alguien que sintió mucha furia en media calle porque alguien le tiró el carro, porque alguien lo ofendió en la calle y sacó un arma y le disparó, llegó, lo golpeó, y alguien que no lo hace? O sea, los dos están sintiendo ese fuego, ¿me entienden? Hay una intensidad en esa emoción. La diferencia es que uno pudo reconocerlo y controlarlo. ¿Y saben por qué? Porque sabe que es capaz de hacer ese tipo de cosas. O sea, yo le decía a este amigo mío, ¿sabes por qué es tan importante que vos aprendas a manejar esa furia que sentís? Él me decía, y él después se sentía muy culpable. Yo le decía, yo sé que te sentís culpable, pero mi invitación es a que no te sientas culpable, sino a que seas consciente de lo que viviste. Y él me decía, Eddie, es que hoy fue el celular, mañana, ¿qué pasaría si la golpeo a ella en un arranque de ira? Y le digo, exacto, ese es el punto, que esto es tan importante porque alguien puede decir, no, es que yo sería incapaz. Sí, podría ser incapaz en términos racionales, pero cuando está esa elevación emocional, tal vez no. Y como esa posibilidad existe, por eso es tan importante hacer esto. Y por eso es tan importante que vos leas y observes esas emociones, para que vos puedas, en ese momento donde la racionalidad está hasta abajo, pero haya una pequeña luz ahí que te puede dar dirección, esa pequeña luz sea suficiente para decir, suave en toque. Ya va, porque si yo no me controlo, si yo no respiro, aquí voy a hacer un desmadre o voy a explotar o lo que sea. Entonces, ese control del impulso viene a raíz de poder decir, yo sé que yo puedo, que yo soy capaz de hacer algo que no está bien. Pero tiene que haber primero un reconocimiento, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Sí, ya voy a contestar tu pregunta. Nada más díganme una cosa. ¿La pantalla a ustedes que les compartí se les oscureció? ¿O no? Si siguen viendo las láminas. Se ven Sí. las láminas. Ay, entonces espérenme un segundo para ver qué fue lo que pasó aquí, o qué hice, o qué toqué, porque a mí se me apagó la pantalla. ¿Será que qué le habré tocado? Ah, ya volví. Ok, ya, ahora sí. Ya volví a ver otra vez. ¿A quién me iba a preguntar algo? Yo, Sí. bueno, mi pregunta era que si había una manera de utilizar las emociones inteligentemente. Por ejemplo, no sé, tal vez si en algún momento de ira o en algún momento de estrés, eso se pudiese aprovechar para una actividad X. O sea, como Ajá. utilizar la ira para algo que no tiene nada que ver con la ira. O sea, y me imagino yo que en un momento de peligro uno utiliza el miedo y toda la adrenalina para escapar o pensar mejor. Pero Exacto. digamos, en el caso de, no sé, un momento de ira, hay como técnicas para aprovechar esa ira y ser productivo o simplemente se debe de calmar uno el momento o si se puede aprovechar ciertas emociones para, para actividades así. Esa es como mi pregunta. Correcto. Ok, sí. Eso lo contesto con lo siguiente. Todas las emociones son funcionales y todas las emociones tienen un propósito y todas las emociones sirven. Por eso no se trata como de anular las emociones. No se trata de decir nunca sientan furia, nunca sientan tristeza, porque todas tienen una razón. Por algo existen y por algo están dentro de nuestra química. Entonces, por ejemplo, sí, el ejemplo que ponías, digamos, si vos estás en peligro, definitivamente la ira te va a permitir responder, tener reacciones fisiológicas que hagan que tu cuerpo reaccione para huir o para escapar o para confrontar el peligro, lo que sea. Sí, porque de ahí, imagínate que te estén, no sé, bueno, espero que nunca pase, es solo un ejemplo hipotético, pero digamos que te asalten y entonces vos decís, ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Verdad? Qué emoción que me esté asaltando. O sea, es completamente irracional, por supuesto, no tiene sentido. En ese momento vos, o sea, tu cuerpo tiene que reaccionar de alguna manera para huir del peligro, por ejemplo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, soy consciente de eso. Cuando hago ejercicio, tiendo a disparar la ira o la furia, digamos, que siento porque la descargo ahí, ¿verdad? Entonces es como que
como esa cuestión de decir, no, vamos, más, ¿verdad? Porque sé que puedo un poquito más y entonces yo necesito como despertar una furia en mí, una ira, para poder, digamos, responder físicamente un poquito más al ejercicio que estoy haciendo, por ejemplo. Entonces, esa capacidad como de generar o despertar ciertas emociones, dependiendo de las circunstancias y de lo que vos necesites, definitivamente, ¿verdad? Tiene que ver con esta cuestión de la inteligencia emocional, porque es ver qué me es funcional en ese momento y qué no Sí, me sería funcional, ¿verdad? No me sería funcional, por ejemplo, que yo tenga una discusión con mi novia o con mi pareja y las cosas se estén poniendo muy graves. Me acuerdo un ejemplo así, digamos, muy jocoso, y fue que Julie en algún momento se puso muy enojada por una circunstancia ahí, entonces ya yo dije, bueno, descargue, ¿verdad? Diga todo lo que usted tenga que decir. Ay, es que ¿verdad? Como podemos hacer cualquier persona. Y en ese momento lo menos conveniente es que yo me ponga al mismo nivel emocional que ella. ¿Qué necesite yo? Decir, voy a bajar, voy a dejar que ella descargue. Nada es personal, ¿verdad? Decía yo en ese momento, nada es personal. Ella está hablando desde su perspectiva, desde lo que está sintiendo, y eso está bien. Y voy a permitirle que sienta lo que quiera sentir. Y cuando terminó, ya fue como, ¿y qué sentís? Y entonces ya es como que, ya descargué, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿y ya estás bien? Sí, ok, perfecto. Entonces ahora sí, racionalicemos los argumentos que estabas diciendo. No, olvídate, porque no, yo sé que no, es que yo solamente estaba enojada, no sé qué. Bueno, y ya descargaste. Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, la furia que sentía le permitió descargar su frustración en ese momento. Y yo, como pude controlar esas emociones, entonces, lejos de responder y ponernos en un debate, que lo único que iba a hacer era terminar mal, era como bajar, no identificarme y dejar que ella descargara, y entonces, ahora sí, ¿qué sentís? Eso es gestionar las emociones, qué me es funcional en ese momento y qué no, ¿verdad? sí, Sí, porque decime. digamos, hasta ahora que lo pienso así de esa manera, yo muchas veces lo que uso cuando tengo sueño, porque, por ejemplo, las clases bueno, en el TEC son en la tarde siempre, entonces son en la hora de la una, levantarse temprano, almorzar y con todo o sea, y con toda o sea, con todo el sueño del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo muchísimo sueño, yo lo que hago es que me acuesto en la mesa, en pupitre, y dejo de respirar y me tapo la nariz hasta que llegue el momento de sofoque y de euforia y ya no sé si es adrenalina, si es la presión arterial o qué, pero ya me despierta de nuevo. O sea, nunca lo había pensado como una manera inteligente de usarlo, sino era como algo que yo hacía para quitarme el sueño. O sea, yo llegaba y dejaba de respirar tal vez 40 segundos y ya, o sea, ya me ponía así como eufórico, como asustado y ya, y se me bajaba el sueño. O sea, el sueño se me quitaba completamente. Ujú. Bueno, de hecho te voy a poner un ejemplo muy básico. Cuando uno se despierta, vamos a ver, no sé si les ha pasado que de noche, digamos que si ustedes se levantaran a las 4 de la mañana al baño, ¿verdad? Nada más, probablemente se levantarían como zombies y entonces como que ¿dónde está la luz? ¿Verdad? Así, como uno como zombie. Pero resulta que cuando, por ejemplo, llega uno y se viene un temblor y es como que, ay, ¿verdad? No sé qué, está temblando. ¿Cómo se levanta uno? Totalmente espabilado, totalmente despierto, o sea, así como que, o sea, olvídate de tener sueño. Es una respuesta biológica y fisiológica, porque resulta que vamos a ver, cuando se antepone la sobrevivencia, el cerebro manda todos los químicos que tenga que mandar y todas las respuestas que tenga que mandar para que usted sobreviva. Y una de esas es precisamente los químicos en el cerebro, como la adrenalina, la dopamina, para que usted esté espabilado, ¿verdad? Cuando tu sobrevivencia está en riesgo. Entonces, por ejemplo, en ese caso, digamos, vos sentís como un apagón, ¿verdad? Entonces, como sueñito y tal, claro, ok, pero en el momento en que dejas de respirar, tu cerebro detecta otra cosa y dice, no, yo necesito mandarle a este hombre
los químicos necesarios para que se espabile, porque si no se muere, ¿ok? De eso se trata. Entonces, es bien interesante lo que haces y me parece válido si te funciona. Me parece completamente válido. Después dice aquí, tener inteligencia emocional es poder controlar el impulso. Ajá, correcto, era lo que hablábamos. Quizás porque piensa en las consecuencias, ¿no? Antes de actuar se ve una barrera negra. Sí, digamos, por supuesto hay toda una valoración ética, moral, es parte de de ser seres sociales, ¿verdad? Por supuesto dentro de esa racionalidad está la parte ética. Cuando vos decís, no, yo siento furia, pero no voy a golpear a esta persona porque no sería ético. Lo que pasa es que cuando, digamos, si llega a ocurrir que vos no podés controlar eso y pasa lo que suele pasar, lo que les decía, que llegar, reaccionás y decís, es que, perdón, no sabía en qué estaba pensando. Sí, es que literalmente tu cerebro racional en ese momento se apagó, entonces olvídate de la ética, olvídate de la moralidad, olvídate de todo, ¿verdad? Si no aprendes a controlar ese impulso. Pero por eso les digo, no se trata de no sentir, se trata de controlar lo que sentimos. Porque también un entusiasmo, una felicidad demasiado elevada no conviene tampoco. O sea, no es emocionalmente inteligente. No es emocionalmente inteligente tampoco, por ejemplo, sentir tristeza y fingir que no la siento. ¿Ok? Sentir tristeza, por ejemplo, y tratar de hacerme el fuerte. Eso tiene que ver mucho con los hombres, por eso les decía que esto tiene, o sea, todo que ver con el tema de género también, porque los hombres somos los que más nos reprimimos emocionalmente. Las mujeres está comprobado que tienden a darse el permiso de sentir una gama de emociones más amplias que los hombres, ¿verdad? Los hombres no, los hombres si sentimos tristeza es como que no, ¿por qué? Porque estamos socializados de que estar triste o sentir tristeza es signo de debilidad. Entonces, no, yo tengo que ser el fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con muchos hombres? Que llegan y entonces pasan reprimiendo, tristezas, experiencias pasadas negativas, experiencias que no han trabajado, y resulta que llega un punto en que esa vaina explota. Y explota de manera bastante negativa. Dice Eileen, usualmente ante las situaciones diarias reacciono primero emocionalmente antes de pensar y me llega a afectar. ¿Es posible que al controlar mis emociones las cosas no me afecten tanto? Yo no sé, digamos, yo creo que lo que te afecta es subjetivo y es personal, ¿verdad? Cuánto algo te puede afectar o no. Creo que es subjetivo, ¿verdad? Y es circunstancial además, porque vamos a ver, uno puede llegar y decir, ¿te afecta la muerte? Y uno puede decir, depende. De ahí, si se murió, no sé, alguien en Hungría, de ahí probablemente no, porque no me identifico con esa persona, pero si me estás hablando de un familiar, pues por supuesto que sí me afecta, entonces es circunstancial. Entonces, la cuestión es, digamos, y decirte como que la racionalidad va primero que la emoción, tampoco es como muy real, porque las emociones son, de cierta manera, reacciones automáticas, ¿verdad? Entonces yo no te puedo decir como que, mira, cuando te pase esto, sentí esto. No es real tampoco, ¿verdad? Es como cuando uno dice, si a mí llegan a asaltarme, yo voy a hacer esto, y no es cierto, o sea, cuando nos asaltan nos morimos de miedo y nos paralizamos y no hacemos nada, ¿verdad? Entonces, no es real. Entonces, lo que sí es real es que en el momento en que estás sintiendo lo que estás sintiendo y vos sentís el fueguito aquí, ¿verdad? El calorcito que decíamos, yo puedo detectar eso. Y en ese momento, darle una dirección, llamémoslo así, y canalizar. Yo, por ejemplo, me pasa, digamos, recientemente mi esposa y yo nos vinimos a vivir juntos y hemos tenido momentos en los que ya es como que me empiezo a estresar, yo empiezo a sentir estrés y ya es así, como que... Y yo detecto eso. Entonces, ¿cómo lo detecto? Yo le digo a ella, dame un toque, voy a darme una vuelta, voy a ir a correr, voy a dormir 10 minutos. Y entonces yo me dispongo a, por ejemplo, acostarme
10 minutos, respirar. Entonces ya como yo sé que estoy estresado, es como que hago respiraciones profundas, 10 minutos, descanso y me levanto. ¿Ven? Yo logro detectar eso. Y como logro detectarlo, logro evitar la explosión. Igual, digamos, triste. Por ejemplo, cuando me siento frustrado, estoy tal vez trabajando en algo y siento frustración con algo, yo leo esa frustración y digo, madre, ¿sabes qué? No puedo. O sea, estoy frustrado, estoy bloqueado, no tiene sentido que yo trate de seguir en esto, voy a darme un break, voy a tomarme algo, voy a caminar, voy a respirar y luego vuelvo. Puedo leer eso. Puede decirse que es parte de la personalidad. Qué difícil. Porque decirte que sí es como decirte que así somos o ya estamos hechos y no es real tampoco, ¿verdad? Vuelvo y repito, yo decía que antes mi personalidad era ser tímido o era ser cohibido o era ser, ¿verdad? Y hoy no es real, o sea, y Julie me dice, no es real, vos no sos tímido, mentira. Y yo le digo, no, pero es que yo siempre he sido tímido. Y me dice, sí, pero ya no. Y entonces yo digo, entonces ahora qué soy, ¿verdad? O antes era más malhumorado y más grosero, digamos, en términos de personalidades diría colérico. Y yo ahora no soy tan colérico, digamos, como lo era antes. Entonces no te podría decir como que es algo de parte de la personalidad. Yo diría que son estados de conciencia. Para mí es eso, estados de conciencia. Ahora yo puedo decir de eso a que yo diga, a mí no me gusta relacionarme con las personas, es otra cosa completamente diferente, porque tiene que ver con percepciones de tu realidad. Si vos decís, mira, yo puedo ser muy simpático y muy feliz y muy entusiasta, pero a mí no me gusta relacionarme con las personas, no me siento a gusto. Bueno, ahí todo bien, es una cuestión de gustos. A decir que sos una persona, digamos, como antipática. Es diferente, ¿no? Ok, ya vamos a ir terminando porque ya esto se alargó un poquito. Vamos a ver dónde quedó esta cosa. Ok, entonces algunas claves muy, muy rápidas, digamos, como algunos tips, si se quisiera ver así, para que ustedes aprendan, digamos, a gestionar estas emociones. Lo primero que les recomiendo, y lo estoy hablando desde mi experiencia personal también, es reconocer. Y tiene que ver con hacerse las preguntas correctas. Reconocer es, ¿qué es lo que siento en esta circunstancia, en este momento, bajo estas condiciones? Digamos, ante una circunstancia determinada, ¿qué estoy sintiendo? Entonces ya yo valoro, ok, cuando a mí me pasan estas cosas o cuando pienso en esto, yo siento esto. Tristeza, felicidad, lloro, me enojo, etc. ¿Qué pasa? O sea, la pregunta es como, ¿qué pasa aquí adentro, verdad? ¿Qué pasa cuando, no sé, estoy con mi familia? ¿Qué pasa cuando estoy en mi casa? ¿Qué pasa cuando estoy en la U? ¿Qué pasa cuando estoy ante determinada circunstancia? ¿Qué pasa cuando estoy con mi pareja? Es reconocer, ¿no? Ser consciente de sí mismo. La segunda, reinterpretar. ¿En qué se basa lo que siento? Eso es como contestar el por qué. ¿Por qué siento lo que siento? Ok, ¿por qué me siento tan enojado? ¿Por qué estoy tan reaccionario hoy? ¿Por qué estoy tan molesto? ¿O por qué estoy tan triste? Y entonces, a preguntarse, ¿estoy basando esto en una interpretación mía o es real? O sea, ¿es real que tengo que sentirme así o es simplemente algo que estoy suponiendo? Voy a poner un ejemplo muy divertido. Digamos que era lo que a mí me pasaba antes. Yo decía, es que qué vergüenza hablarle a las muchachas, ¿verdad? Porque qué pena. Y entonces yo sentía ya como todo el malestar emocional, ¿verdad? Y entonces ya la sudoración en las manos, o sea, porque el cerebro es tan poderoso que con solo que vos penses algo y te lo imagines, ya eso te genera reacciones fisiológicas, ¿cierto? Entonces, ya con solo pensarlo en hablarle a aquella muchacha que me gusta, ya me sudaban las manos, ya se me alteraba el pulso, entonces ya me ponía nervioso, ya no podía hablar bien. Y entonces, ¿qué pasaba? Que generaba toda una reacción emocional y un desencadenamiento a raíz de algo que yo suponía. Porque, ¿qué suponía? ¿Qué supone uno cuando uno le quiere hablar a la muchacha que le gusta, pero uno se pone nervioso? Ay, seguro no le va a gustar. Ay, es que si no le caigo bien, y si digo algo que no es, y si
¿Y si, me entiende? ¿Qué pasa cuando estoy delante de un proyecto nuevo? ¿Y si no sale bien? Es que vea, yo lo he intentado tantas veces y nunca me ha salido. O yo quiero poner un negocio, no, pero es que, ¿y si pierdo? ¿Y si me va mal? ¿Y si no sé qué? Y entonces genero, o sea, desencadeno emociones que están basadas solo en interpretaciones. Entonces, ahí es donde está la pregunta, ¿en qué se basa lo que estoy sintiendo? Luego, valorar, ¿qué pasaría? Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si me permitiera sentir y hacer algo diferente, pensando en que eso que estoy interpretando tal vez pueda ser de otra manera? ¿Ok? ¿Qué pasaría si lo intento? ¿Y cómo me sentiría si eso saliera bien? Y entonces, cuando yo valoro otras posibilidades, aquí ocurre transformación para finalmente ejecutar y ejecutar en función del proceso, no en función del resultado. Y aquí eso es un poquito romper el paradigma, porque yo sé que en el mundo académico todos son resultados y casi que en todo el sistema social. Tienen que haber resultados, 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 resultados. Y se nos olvida, nos enfocamos tanto en el resultado que dejamos de amar y de disfrutar el proceso. No amamos el camino. Y dice la gente de éxito que el éxito es un viaje, no es el destino. Entonces, si vos aprendes a ver, o sea, si vos estás en función solo del resultado y de lo que crees que va a pasar, porque todavía no lo sabes, sino es solo lo que crees que va a pasar, no aprendes a amar este trayecto. En cambio, si te enfocas en qué puedo hacer aquí y ahora, cuál es el siguiente paso, y voy a disfrutar. No me voy a frustrar por esto. O sea, les voy a poner un ejemplo. Yo me frustraba antes porque tal vez era el día 10 del mes y no tenía la plata para el alquiler, por decir una vaina así. Imagínense, y yo entonces decía, es que no tengo la plata, ¿con qué voy a pagar? Y no sé qué, y las ventas no se están haciendo, y taca. Muchacho, o sea, faltan 20 días todavía. Me decía yo después, siento consciente, ¿verdad? Reconociendo lo que siento, porque claro que eso me generaba malestar emocional. Entonces, reconociendo lo que siento, yo podía concientizarlo y decir, no, faltan muchos días. Pensemos en qué puedo hacer mañana día 11, mañana día 12, mañana día 13. Y disfrutar ese proceso. ¿Y saben qué pasaba? Que el resultado siempre llegaba. Así que me estaba frustrando sobre nada. Y eso nos pasa, pero bien a menudo, ¿verdad? Bien. Acá, esta es la última lámina ya. Aquí lo que les quiero mostrar y nada más, ¿sí se escuchó ese pedacito de video que se reprodujo? Bastante bien, sí. Ok, súper. Entonces, quiero que lo vean, quiero que veamos el video y quiero que exploren lo que sienten cuando ven el video. Traten como de olvidarse de cualquier otra cosa en la que estaban pensando, enfóquense en el video y díganme al final del video qué sienten cuando ven el video. ¿Ok? Listo, vamos. Pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no. I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. 2 sips of whiskey in the flask, but I'm not gonna drink them. I swear I'll make it last till we're drinking out of the same glass again. Though the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new, well, 4 will not wait for 3, for 3 never waited for 2. And though you will not wait for me, I'll wait for you.
picture in my wallet. I'm not gonna tear it, no, I'm not gonna spoil it. It's an unspoken heartbreak, a heartbroken handshake I take with me where I go. 3 words on the tip of my tongue, not to be spoken or sung or whispered to anyone till I scream I'm at the top of my lungs again. And though the sand may be washed by the sea, and the old will be lost in the new, well, 4 will not wait for 3. 3 never waited for 2. Though you will not wait for me, I'll wait for you. Oh, oh. And oh, oh, oh. I'll wait for you. Oh, oh. And oh, oh, oh. And I'll wait for you. Oh, oh. Got a pinch of tobacco in my pocket. I'm not gonna roll it, no, I'm not gonna smoke it till we're staring at the stars and the rockets twinkling in the silvery night. Cuéntenme, ¿cómo les fue? Sí, parece que llorar es bueno. A mí me entró una ansiedad al ver a ese chiquito llorar. Ok. Ansiedad. ¿Qué más? Creo, a David no lo escuché cuando abrí el micrófono, perdón. No se te escuchó bien. Ah, ahora se escucha. Más o menos, sí. Ajá. Que digamos que parece que el papá lo dejó llorar. Hacer llorar es bueno. Es relativamente bueno para todos esos emociones. No, perdón, creo que no se escuchó bien. No sé si, ajá, dice Denis que no se escucha bien. Puede ser como tu micrófono o algo. Revísalo Y a ver. ahí, Ves, ahí dicen varios que sí, no se te escucha bien. Ok, si no puedes ponerlo en el chat también. y ahora, Ahora sí, ajá. ok, como tercera vez, pero no importa, está bien. Que digamos, digamos, en el video parecía que el papá lo dejó llorar, como que el papá sabía que, o sea, que él se iba a tranquilizar después de llorar, o sea, que el llorar es como una manera de desahogo o una válvula de escape ante, no sé, un mar de emociones que se puede sentir en un momento dado de la vida. O sea, como antes decía, vamos, que cuando les da cólera les da por llorar, o cuando sienten miedo les da por llorar, o sea, como que tiene mucho que ver con varias emociones, entonces como que una manera de algo malo que le pasó en la vida, no sé, una mala noticia o un día pésimo, el llorar en el dado momento va a ser como, puede ser como una válvula de escape, como una manera de liberar, tal vez, y tal vez la gente lo ve mal, digamos, no sé, mucha gente dice como no, respire, camine y así, o sea, pero ya cuando uno está así como en un nivel de euforia demasiado mal, demasiado feo, demasiado así como que ya no sabe ni qué hacer, tal vez es como, no llore, y casi nunca le dicen que llore, ¿verdad? Sí le dicen que llorar no es malo, pero no le dicen como llore, llore. O sea, ¿me entiende? Eso, y me ha pasado muchas veces, porque yo soy muy, o sea, me da mucho por estresarme por cualquier cosa, la verdad. Y hace como un año, y yo no lloraba porque creía que eso era malo, y aún así no me siento cómodo, ¿verdad? Pero de igual manera no lo hacía. Y una vez me dijeron, no me acuerdo que estaba con alguien y yo estaba así que se me salían lágrimas, pero verdad, pero no, no, no. Pero Y me aguantando, dice, aguantando. sí, sí, aguantando, ¿verdad? Me dice, ¿tiene ganas de llorar? Y le hago, no, ¿para qué? Y se me quebró la voz y me dice, llore, llore. Y yo, no, no voy a llorar. Y me abrazó y comenzó a llorar un montón. Y eso fue como, ya eso fue eso fue como la prueba, ¿verdad? Ya después de ahí, Ajá. cada vez que me sentía así súper, súper mal, súper, no sé, estresado, yo es como, ¿será que tengo que llorar o algo así? Entonces, eso fue lo que me llegó primero el video, porque
y no sé, lo relacioné mucho conmigo, así que digamos, siempre hago como un desorden o siempre hago un desmadre y me enojo y lloro y grito y pataleo y ya después es como, y me calmo. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias David por compartirlo. Sí, el llanto, digamos, tiene una función bien importante a nivel emocional y es ser un desahogo emocional, ¿verdad? Siempre después de que lloramos, por ejemplo, solemos sentir alivio, ¿verdad? Es como un alivio emocional muy, muy rico, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante. Dice por acá, bueno, que dice Eileen que si la grabación la podemos mandar. Bueno, no sé, si la profe no tiene ningún problema, yo no tengo ningún problema tampoco, nada más ahí me pueden luego mandar sus correos. Ok, ¿alguien más que quiera comentar sobre qué sintió o qué vio, qué sintió con el video? ¿Qué sintieron cuando vieron al papá y qué sintieron cuando vieron al niño, por ejemplo? A mí me confundió mucho ver como que el chiquito estaba así llorando y llorando y llorando y llorando y el papá no hacía nada. O sea, nada más lo veía y se le Te quedaba viendo. confundió. Ajá. Ajá, Esa era ok. parte de la idea, pero no se me dejó muy, muy boteado. Ok, perfecto. Creo que Gaby iba a decir algo también. Sí, siento que también se sintió como una sensación de apoyo, porque digamos uno puede llorar, pero el sentido de que el papá estuvo constante con el chiquito, lo hizo como liberar toda esa sensación que él tenía. Yo siento que el apoyo de tener a alguien cuando uno está llorando se siente satisfactorio. Excelente. Ok, bien. La razón por la que les puse el video es por la siguiente. ¿Qué pasaría o cómo sería? Entendiendo que casi siempre las cosas que sentimos pasan esto que sentimos aquí adentro, por lo general pasa por un filtro, que son nuestras percepciones. Aquí está la realidad, aquí está nuestro filtro y aquí estamos nosotros. Entonces, viene esta realidad, entra por este filtro, ¿verdad? Que son nuestras percepciones, nuestras interpretaciones, nuestra cultura, nuestra ética, todo lo que tenemos como estructuras mentales y llega a nosotros y es lo que nosotros pensamos que ocurre. ¿Qué pasaría si por un momento pudiéramos simplemente observar las circunstancias y solo estar? ¿Cómo sería esto de solo estar? Como esto que fue este papá delante de su hijo. Esa capacidad de solo ver al hijo sin juzgarlo, sin decir ni pensar nada al respecto, ¿verdad? Lo que decía ahorita Diego, me confunde que él no hiciera nada. Claro, porque pensamos, tenemos como dentro de nuestra mente el paradigma de que siempre tenemos que hacer algo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Y es acá, digamos, aquí la mayoría son muchachos y muchachas jóvenes, me imagino que no habrá muchos padres o madres aquí, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenés ese proyecto delante tuyo, un proyecto que querés hacer o que tenés que entregar? ¿Cómo te sentís cuando no resulta bien? Cuando ese niño, por ejemplo, es ese proyecto que no está bien, que no está saliendo bien, esa circunstancia de tu vida que no está saliendo bien, y entonces pareciera ser un desborde, ¿verdad? Como ese chiquito que lloraba y pataleaba y todo. Es esa circunstancia que parece ser incontrolable. ¿Y cómo sería que pudiéramos solo estar sin juzgarla, solo verla, solo percibirla? Solo percibir a esa persona que está delante de nosotros, la pareja, la familia, los hermanos, los amigos, y están pasando toda esta situación y están como viviendo con nosotros un montón de cosas y yo solo verla sin juzgarla, sin reaccionar, ¿ok? Sin reaccionar, solo verla, solo estar. Entonces, la cuestión es la siguiente, y que tiene todo que ver con estas emociones. Esto de las emociones y el reconocerlas y el ver qué pasa por dentro tiene que ver con una conexión hacia adentro que tenemos que tener también.
Es esto que hablamos de ser conscientes de, tiene que ver con conectarnos hacia adentro, conectar con nuestra interioridad, conectar con lo que está pasando dentro mío cuando estoy delante de estas circunstancias. ¿Qué pasaría si yo puedo ver, no sé, si yo voy por la calle manejando, por ejemplo, y llega una persona y me mete el carro, me tira el carro y no sé qué, y la persona empieza a gritar y a decir cosas, y lejos yo de reaccionar, yo puedo solamente ver a la persona y solamente estar ahí, sin decir nada, sin pensar nada, sin reaccionar de ninguna manera y poder tener ese control. ¿Me entienden? Eso es lo que yo quisiera ejemplificar con este video. Es esa posibilidad de observar nuestra realidad y no juzgarla para no despertar estas emociones, digamos, tan exaltadas, sino poder ejercer y retomar ese control. Retomar este control es como volver a tener este poder sobre nosotros mismos. Porque cuando reaccionamos impulsivamente, la realidad, las circunstancias se apoderaron de nosotros, no nosotros de las circunstancias. Esto que, por ejemplo, y aquí voy a empezar a deconstruir algo que usualmente decimos, es que yo tengo el carácter fuerte, o es que tal persona es así porque tiene el carácter fuerte. Muchachos, eso no es carácter fuerte, más bien es un carácter completamente debilitado. Cuando una persona es reaccionaria, el carácter está ahí completamente debilitado, porque recordemos la lámina del control del impulso, decía, es la base para la voluntad y el carácter. Cuando usted controla, cuando usted puede controlar sus impulsos y sus emociones, ahí usted tiene un carácter fuerte. Pero si usted no es capaz de hacer eso, tiene más bien todo lo contrario, un carácter completamente débil. ¿Por qué? Porque pensamos que yo tengo que reaccionar. Pensamos que esa realidad amerita una respuesta mía. ¿Qué pasaría si yo pudiera solo observar y no dejarme llevar por lo primero que siento? Eso es lo que quería contarles un poquito con este video, porque es la vida misma, no son solo los proyectos, no son solo, pues, si ustedes están estudiando esta profesión porque un día quieren tener su propio negocio, créanme que ese negocio es como un niño en crecimiento, entonces un día va a tener buenos días, pero otros días va a tener muy malos días y no merecen ser juzgados, solo merecen que nosotros estemos ahí para poder darles lo mejor que nosotros podamos darles desde un nivel de conciencia. Porque cuando nosotros decimos, yo no sabía en qué estaba pensando porque reaccioné de tal manera y nos justificamos diciendo, es que yo no sabía lo que estaba pensando, perdón, yo no sabía, eso es inconsciencia en todo su esplendor. Y aquí lo que yo les invito a ustedes es a retomar esta conciencia para poder tener conscientemente este control, ¿verdad? Así que con eso llegamos al final de esta presentación. Yo de verdad estoy súper agradecido por el espacio, por la atención y espero pues que les haya servido a ustedes también. Yo, si pueden darse ahí una vuelta por mis redes sociales, Eddie Chacón, Social Speaker, y dejarme pues comentarios o dejarme una opinión en Instagram, en Facebook, se los agradezco mucho. Igual ahí pueden ver algunos posteos donde hablo sobre el tema y pues para que estén pendientes de próximas actividades que vayamos a tener. Muchas gracias a usted. Con mucho gusto, profesora. Muy amable, muchísimo. Aprendimos, pero no solo técnicamente, sino prácticamente. Espero que así sea. Vamos a controlarnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie. Y justamente un tema que desde... Gracias. No, con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto y también quiero que sepan que pues por ahí pueden encontrar mi correo electrónico si tienen alguna consulta o algo que quieran ahí comentarme al respecto, pues con mucho gusto, ¿verdad? Encantadísimo. Muchas gracias, Eddie.
Yo creo que si no podrías también dejar el correo por acá, por el chat, o si no pasármelo y yo también con la profesora hago la comunicación. Me Ajá. parece también un tema súper interesante, de hecho cuando se lo propuse a la profesora, justamente porque todas estas emociones y demás tienen toda la relación en aspectos personales, pero también laborales, y justamente una profesión como lo es la administración de empresas, pues es relacionarse con las demás personas y manejar esas emociones en días complejos y demás, pues es fundamental. Claro, más en estas circunstancias de pandemia y cuarentena y tal, ¿verdad? A veces pensamos que pues bueno, y que fue una lámina que se me brincó, por cierto, pero no importa, se los voy a decir aquí. Una cosa es decir yo siento y otra cosa es decir yo soy. No se identifiquen con las emociones que sienten. No, una cosa es decir yo siento ansiedad y decir yo soy ansioso. Porque cuando vos te identificas con la emoción, digamos, pensás que eso sos y que sos eso. Una cosa es decir, yo tengo cólera, a decir yo soy colérico. Y adoptás eso como una visión de vida. Y aquí la idea es que vos sos más que eso. Eso yo le decía a mi amigo cuando dijo, reventé el parabrisas, yo le dije, no te juzgues, vos no sos eso. Solamente tuviste un mal momento. Y trata de ser bondadoso con vos. Entonces, en estos tiempos de pandemia es bien importante hacer estas revisiones porque a veces nos ponemos ansiosos o nos estresamos y yo lo que digo es, pues simple y sencillamente es que no hemos tenido, o sea, no hemos visto la posibilidad de vivir nuestras vidas de otra manera. Pensamos que la vida era ir a la universidad o ir al trabajo todos los días sin que nada cambiara hasta que algo nos obligó a cambiar y entonces eso requiere revalorar nuestra perspectiva de vida y encontrar realización desde ahora nuestros espacios domésticos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues nada, sepan que estoy para servirles y pues ahí vamos a seguir en contacto cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias. Muy Gracias. buena. Encantado. Pues Gracias. entonces pasen buenas tardes todos y pues desearles mucho éxito en lo que queda del curso lectivo y sigan adelante. Hay mucho por dar. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, pase muy bien. Bueno, hasta luego.